3 décadas han pasado desde el lanzamiento de Rayman y hace poco salió una edición especial del primer juego con decenas de agregados. Esto me inspiró a hacer este video en el que analizaremos los 3 primeros juegos de nuestro desarticulado amigo. Un grosso que nada tenía que envidiarle a otros plataformeros de la época y que por culpa de esos malditos conejos piojosos tuvo que esperar 7 años para regresar. Suscríbete para más, es un pequeño clip para vos y a mí me ayuda un montón. Hola gente, ¿cómo les va? Tal y como les prometí en mi video sobre la trilogía de las arenas del Príncipe de Persia, hoy quiero que hablemos de los inicios de Rayman. Creado por Michel Ancel y desarrollado por Ubisoft, en Rayman a secas, el primer juego de la saga lanzado en 1995, nos encontramos con un mundo en el que todos los habitantes viven pacíficamente gracias a la presencia del Gran Protoon. Sin embargo, un día el villano conocido como Mr. Dark roba al Gran Protoon y secuestra a los Selectoons que lo orbitaban, derrotando en el proceso a su guardiana, el Hada Betila. Ahora, bajo el pedido de esta, Rayman tiene la misión de rescatar a los Selectoons, derrotar a Mr. Dark y recuperar el Gran Protoon. Historia sencilla hasta aquí, pero créeme que es lo único sencillo. Ya desde el vamos este juego será un gastadero de vidas que no te tendrá piedad. Pertenece a la era de los juegos con continues, así que sabes lo que eso conlleva. Se te terminan las vidas, usas un continue. Se te terminan los continues, game over. Es cierto que podés cargar la partida que guardaste por última vez, pero no necesariamente te va a convenir o directamente a alcanzar. Y lo decimos así porque en juegos como en los de Sega Genesis o Super NES en los que no había sistema de guardado, literalmente al no contar con más vidas o continues debías empezar desde el principio y la idea era que seas cada vez mejor hasta que logres llegar al final muriendo cada vez menos. Pues bien, este juego tiene la particularidad de ser mixto, algo parecido a lo que pasa con los recursos de Resident Evil, y más particularmente con las cintas de tinta para guardar el juego en la trilogía original. Me explico. Tenés una cantidad limitada de vidas, aumentable mediante las conseguidas en los niveles, las cuales una vez obtenidas no vuelven a aparecer aunque reingreses, o farmeándolas lentamente al conseguir 100 Tings, nombre que reciben esas perlas que ves flotando por ahí y que sí reaparecen al reingresar. También podés conseguir una si logras completar los bonus que te ofrece el mago a cambio de 10 Tings y que, al igual que como pasa con las vidas en los niveles, no te permite seguirlas ganando y solo podés intentar mejorar tu tiempo. Lo bueno es que podés llevarte los Tings que consigas en el bonus, muchas veces más de 10, lo que significa que al superarlo en su tiempo límite, ese intento te salga gratis. Tómalo como una apuesta, o bien como una vida extra, o bien para obtener algunas perlas más de las que te costó entrar. Como ya dijimos, si se acaban las vidas, game over. Es aquí donde llegan al rescate los continues. Según la versión, empezás el juego con diversas cantidades, pero como la más parecida a la que jugué de niño es la de PlayStation 1, esta es la que usaré como referencia de aquí en más. En este caso empezás con 5. El tema es que salvo que uses trucos, no es posible obtener más. A esto me refería con que no te alcance con recargar tu último save, pues también se habrá guardado tu cantidad restante de continues. Si en este estadio no tenés más o te quedan pocos, tal vez prefieras volver a empezar ahora con más experiencia y tratar de llegar a ese mismo punto mucho mejor parado. El objetivo del juego es rescatar a todos los Selectoons encerrados en jaulas. Hay 6 por nivel y para tener acceso al jefe final, el propio Mr. Dark, debemos limpiarlos completamente. Sí, este juego es súper demandante, difícil y desafiante. Nada de endings diferentes según cuán bien lo hiciste. En el primer Rayman o completás el 100% o no llegás al final. A lo largo del juego tendremos unas pocas interacciones con algunos personajes. Algunos como Teresa o el músico nos darán habilidades temporales como plantar semillas mágicas o volar con el pelo en lugar de solo planear. Pero la más importante es el Hada Betila, que en cada encuentro nos otorga un poder permanente, siendo el primero de ellos la que será nuestra única forma de ataque, lanzar el puño. Y prepárate para el backtracking porque aquí hay mucho. Incluso varios niveles de la segunda mitad del juego te pedirán habilidades futuras para alcanzar algunas de sus jaulas. Ya desde el vamos el juego te prepara al respecto, pues el primer encuentro con el hada pasa luego de un par de secciones del primer nivel y no solo deberás evadir a todos los enemigos sin poder defenderte, sino que incluso podrás ver algunas jaulas sin poder hacer nada al respecto. Te recomiendo solo limitarte a tomar nota de las jaulas y caminos aún inaccesibles que veas y rejuegues todos los niveles incompletos desde el principio una vez que llegues al último. De todos modos deberás hacerlo con la mayoría, al menos así ya tendrás por seguro contar con todas las habilidades de Rayman para cuando hagas la rebusca. Así le digo a la limpieza de un juego antes del final. Los gráficos realmente son algo de qué hablar. A primera vista parecen simples, pero nada más lejos de la realidad. Su lujo está en el detalle. No solo podemos observar varias capas en los fondos de cada uno de los mundos, sino que se puede apreciar ese efecto de mano alzada en cada una de las composiciones. Se nota que hubo conciencia en su diseño al poder casi literalmente sentir cómo el lápiz fue dando vida a cada punto por el que pasaba. La firma del mundo de Rayman, o sea la falta de articulaciones, es un caso sólido de congruencia artística.
No solo hay carisma en ella, sino que podemos muy fácilmente perdernos en la exactitud de los movimientos de los personajes, los cuales al mismo tiempo son naturales, fluidos y con agregados ficticios y caricaturescos cuando toca. Característica compartida, por supuesto, por las caras y las expresiones tan notables y con ese brillo que denota verdadera vida. El juego de luces y sombras merece obviamente su propio párrafo. No solo podemos notarlo fuertemente en niveles como los tormentosos con sus flasheos constantes y ágiles, o en uno en el que directamente no vemos nada, nivel que aprovecho para destacar la mecánica de iluminar con el puño para ver qué tenemos delante y así calcular nuestros pasos, sino también en los fondos previamente mencionados. Son capaces de transmitirnos profundidad y distancia y así darnos una idea del gran tamaño que tiene el mundo de Rayman realmente. De hecho, cuando era niño, siempre me resultaba llamativo que estuviéramos flotando a miles de metros en vertical, en lugar de ir pacíficamente por los caminos que se veían a lo lejos. Bueno, siempre tuve una muy desarrollada imaginación, no por nada me hice un canal en YouTube. Fuertes ejemplos de esto, y más les vale serlos, pues ambos mundos están basados en dos tipos de arte muy importantes, son Bandland y Picture City. En la primera podemos observar con gran facilidad esa distancia de la que les hablé. Aunque el mapa nos muestra cómo cada nivel se desarrolla a mayor altitud que el anterior, ya desde el primero de ellos podremos vislumbrar que la acción musical tendrá lugar en las zonas más elevadas del reino y que perder vidas por caernos será moneda corriente. En segundo lugar, en Picture City, tenemos una de las mayores sensaciones agridulces del juego. Por un lado podemos perdernos en los detalles de cada uno de los elementos que componen la temática de esta zona, como los lápices y lapiceras, neutrales en naturaleza pero con puntas filosas que nos dañan, las plataformas hechas de gomas de borrar, la tinta en los pisos y de la que están hechos los ríos, y las pelotas yin-yang que se convertirán en verdaderas pruebas de puntería y paciencia. Por el otro se trata de una zona que combinará todos estos elementos junto a las gomas rebotinas, clavos y tachuelas que aumentarán dramáticamente la dificultad con la que ya venían haciéndonos sufrir en Bandland y Blue Mountain. Todo esto nos mete en un mundo que se siente como si verdaderamente tuviera una vida infundida por los mismos lápices y pinceles que vemos a nuestro alrededor. Es como si los artistas hubieran sido capaces de crear algo que luego pudo seguir funcionando por su cuenta, justamente con vida propia. Pasando a su banda sonora de la hostia, dos palabras importan aquí: Rémi Gazel, su compositor principal. Fallecido en 2019, Rémi supo comunicar con cada pieza en cada playlist el alma de los niveles. Si bien tenemos casos como los del tipo jungla, en los que los sonidos ambiente de esta están integrados a la música, y tal vez hasta haya habido una intención de trolearnos al empezar con una música tranqui y simpática, para luego pasar a una más seria en la que nos diga: no papu, este juego es todo menos fácil. También tenemos casos como los de Bandland, que como justamente estamos en un mundo musical, los temas pasan a tener ese toque profesional, como si estuviéramos acompañados por una banda de jazz todo el tiempo. Mientras que los temas que suenan en Picture City son capaces de transmitir la esencia del arte, y no nos cuesta nada imaginar a Picasso dando pinceladas o a Shakespeare escribiendo una obra teatral. También tenemos la zona de Blue Mountain, con una música que nos transmite noche, altura y frío, junto a una sensación de amplitud y profundidad, características propias de una aventura en la montaña. Por cierto, cuando dijimos playlist en lugar de temas, nos referimos a que, a diferencia de lo que pasa en los demás videojuegos, al menos yo jamás jugué otro que tenga esta característica, los niveles no tienen cada uno su propio tema, sino que dichos niveles están separados en grupos temáticos: jungla, música, montañas, etc. Y como grupo temático tienen su playlist de temas de alrededor de 1 minuto que van pasando uno tras otro. Bueno, entiendo que tal vez levantes una ceja al escuchar esto, pues tu experiencia, en especial si jugaste la versión de PlayStation, bien pudiera haber sido diferente. Pues resulta que el apartado musical de este juego ha ido mutando entre versiones según cada plataforma e incluso a través del tiempo y las regiones. Según estuve investigando, en este respecto habría mucha tela para cortar y este video se extendería demasiado en un único punto, así que lo resumiré con esta historia personal. Mi viejo, conociendo mi marcada preferencia por el género de aventuras y plataformas, me regaló este juego para PC, más puntualmente en su versión para DOS, sobre el cual corría Windows 95. Y aunque el juego era original y completo, el apartado de sonido tuvo dos características que me llamaron la atención. Por un lado, su música en forma de playlist que expliqué previamente, y por el otro, la ausencia total de efectos de sonido. Sí, lo que escucharon. No importa en dónde estuviera el medidor del volumen de sonido, estos no existían. Ahora de grande me puse a investigar si acaso el juego era trucho y descubrí que de alguna forma misteriosa había llegado a mis manos una versión original perteneciente a una movida llamada Smart Saver, creada por The Learning Company, una empresa distribuidora de aquella época. Igual, tranqui, no me siento estafado para nada. Tal vez sea condicionamiento mío de aquel momento, pero por un lado los temas resultaron estar perfectamente ordenados y por el otro, al reencontrarme con el juego en PlayStation, descubrí que los efectos de sonido, y espero no tocar una fibra sensible con esto,
pues son horribles, o al menos para mi gusto no están ni a gancho a la altura de la música. Sin contar que esta versión traía cosas muy copadas que no estaban en las otras, tales como una secuencia de título en la que Rayman se va armando hasta aparecer completo en pantalla, una primera sección diferente en el primer nivel de Van Land que da un mejor sentido a empezar en tierra y seguir subiendo, una mejor presentación de la vida extra obtenida al completar el desafío del mago y unas pantallas de carga muy copadas hechas con una imagen representativa de la zona a la que estábamos ingresando, junto a una animación que iba desde romperse en 1000 pedazos hasta volverse una bola y caer por un hoyo imaginario luego de rebotar varias veces. Todo esto junto a la música en forma de playlist ya mencionada, la cual para mi gusto supera por mucho el formato clásico que ligaron las otras versiones. Aunque en la actualidad llegué a saber que el tema de los efectos de sonido era por no tener la configuración técnica correcta en mi PC de aquella época, creo que igualmente salí ganando. Pasando a la jugabilidad, mecánicas y diseño de niveles, entramos en un mundo intensamente agridulce. Como dije al principio del video, este juego sabe ser cruel con su dificultad de muchas maneras. Aunque exactos en su velocidad de input, los controles pueden resultar pesados dadas las físicas tan estrictas del juego. Deberás calcular cada salto milimétricamente, en especial estando arriba de plataformas en movimiento, porque una vez que estés en el aire es muy poco el cambio angular que podrás hacer y tal vez te convenga acostumbrarte a saltar directamente sin pensar que podrás ajustar la caída. Tanto los enemigos como los pinches te dañan al contacto, así que la evasión prácticamente brilla por su ausencia. De hecho, correr es una habilidad futura, así que tendrás que pasar una buena parte del juego moviéndote con la lentitud propia de una caminata. También te recuerdo que Rayman no puede nadar, al menos en esta entrega, y que tu única forma de ataque es lanzar tu puño y por ende no se puede hacer ataque continuo dado que debes esperar a que el puño vuelva para poder volver a lanzarlo. Al menos en los niveles encontrarás upgrades con relativa frecuencia para emparejar la cosa, tales como los puños veloces para lanzarlos más lejos con menos tiempo de carga o el puño dorado para aumentar el poder de ataque. A estos ítems se les agregan las esferas de poder que recuperan tu barra de vida por 1 o 2 puntos según la variante, o en el caso de las grandes, la aumentan a un máximo de 5. En diferentes momentos de la trama nos cruzaremos con el Hada Betila, quien nos otorgará nuevas habilidades que van desde cosas extremadamente básicas como correr o sostenernos de un borde, hasta planear utilizando el pelo. Existen 2 momentos del juego en los que nos darán la poción de super helicóptero, que nos dará la habilidad temporal de volar con el pelo en lugar de solo planear. Los niveles, en su mayoría de estructura horizontal pero con una fuerte presencia vertical, están diseñados en subniveles y, a excepción del primer segmento que posee un letrero con una flecha que al tocarlo nos saca del nivel, no hay forma de salirnos de ellos, lo cual resulta molesto para aquellas veces en las que queramos rejugarlos para romper las jaulas que nos pudieran haber quedado en el tintero, objetos clave que te recuerdo que son 6 por nivel, ya que en caso de necesidad deberás volver a completarlo para que computen las nuevas jaulas encontradas. Salvo que se encuentre en la primera sección, en tal caso con tocar el letrero basta para salir del nivel con la jaula faltante y que el juego te la tome como destruida. Cada vez que lleguemos al final de uno, en el mapa aparecerán nuevos caminos hacia otros niveles. Cada uno de ellos está representado por un medallón que marca su estado. Si aparecen esferas rosas incrustadas sobre él, estas representan las jaulas encontradas. Si vemos una gran cara sonriente es porque ya las rompimos todas, y si vemos un sombrero de mago sobre él es porque se trata de un punto de guardado. El desafío principal al completar niveles radica en que no siempre figuran todos los coleccionables a simple vista, y es que una gran cantidad de ellos, incluidas las propias jaulas, aparecen en otros sectores del nivel cuando tocamos un punto exacto de la pantalla. En muy contadas ocasiones veremos unos pequeños detalles marcando estos puntos, pero generalmente estaremos sujetos a nuestras capacidades de paciencia e insistencia, checando cada recoveco hasta dar con las ubicaciones de todas las jaulas. La ventaja es que un pequeño sonido nos avisará cuando esto ocurra. Sí, fue difícil encontrar las jaulas sin efectos de sonido en mi experiencia de la que les hablé. Pero cuidado, estos sectores especiales no solo hacen aparecer cosas buenas. Es un juego de mucha exploración y prueba y error que te recuerda cómo era jugar a los primeros Zelda o Metroid sin mapa, con mucha nota escrita y también mental. Pasando a los enemigos, exceptuando a los exploradores bajitos que se adaptan a tu distancia a la hora de cargar el puño y pueden esquivarlo agachándose, el resto de los enemigos son fáciles de predecir, aunque siguen siendo difíciles de esquivar dadas las físicas tan estrictas del juego y los movimientos mayormente lentos de Rayman. Igualmente creo que muchas veces el entorno termina siendo peor que los propios enemigos, y es que a la característica previamente mencionada de que aparezcan cosas como plataformas, jaulas y enemigos al pisar ciertas zonas del nivel, se agregan pinches de todo tipo en el suelo y en las paredes, y entornos animados como estos seres flotantes que ves en pantalla, con los que también hay que interactuar para seguir tu camino, lo que conlleva que aprendas a calcular muy bien tus saltos. Los oponentes que sí pueden representar un desafío digno por sí mismos son los jefes, típicos de la época, con patrones fijos, pero no por eso fáciles de vencer.
Para empezar, todos ellos son más rápidos que Rayman debido a su imposibilidad de correr si no está avanzada la segunda mitad del juego. Mosquito será una buena entrada en calor, pero luego vendrán otros como Mr. Sax, que te hará bailar y coordinar tus movimientos al son de sus ataques, o Space Mama, que entre sus espadas y su arma láser hará temblar tu contador de continuos. La comunidad de Rayman se encuentra más que activa y a lo largo de la historia ha hecho cosas muy copadas como Rayman Control Panel, una aplicación que al momento de publicado este video sigue recibiendo actualizaciones y permite modear los juegos de Rayman comprados en plataformas como GOG y Steam, incluso Rayman 13th Anniversary, mejorando la experiencia al agregar música y cinemáticas de otras versiones, descargar texturas de mayor definición e incluso añadir contenidos hechos por fans. La duración del primer juego, conociendo todo sobre él, es de unas 3 o 4 horas, pero ten en cuenta que es un juego muy difícil, incluso para los experimentados, así que es altamente probable que te tome mucho tiempo más. El primer título casi linda con el retro profundo, así que avancemos algunos años más en el tiempo para hablar de la segunda entrega, mi favorita, Rayman 2 The Great Escape. La paz había vuelto a reinar en el mundo de Rayman, pero esto cambió cuando llegaron los robots piratas. Al mando del Capitán Barbaguda, esta raza invasora comenzó a esclavizar a cuanto habitante pudo encontrar y, lamentablemente, luego de una gran batalla, el propio Rayman también cayó ante ellos. Afortunadamente, el Hada Lee, haciéndolo pasar como una captura fácil, envió a Globox, el gran amigo de Rayman, con un loom de plata que le permitiera recuperar algo de su poder. Ahora Rayman puede volver a disparar su puño, esta vez en forma de energía, y aprovechar esta habilidad para escapar de la nave prisión rompiendo una rejilla de los ductos de ventilación. Al poco tiempo descubre que Lee fue capturada y, luego de rescatarla, recupera su habilidad de colgar de los looms morados como en el juego anterior y obtiene una valiosa información. Resulta que si logra reunir las 4 máscaras del dios Polocus, podrá despertarlo y derrotar a los piratas con su ayuda. El salto gráfico obviamente es más que notable, no solo por el paso del 2D al 3D, sino también por el respeto que aplicaron al rediseñar el entorno, esta vez hacia una intención menos caricaturesca y más oscura, posible referencia a la frialdad de los piratas y su ambición por esclavizar a todo el mundo y los personajes nuevos, ya que Rayman será casi literalmente el único conocido del juego anterior. De hecho, salvo por este personaje que ven en pantalla, sacado de un juego de 1999 llamado Tonic Trouble, también conceptualizado por Michel Ancel y desarrollado por Ubisoft, Rayman es el único personaje sin articulaciones en la segunda entrega. Algunos niveles incluso hasta llegan a generar algo de miedo o tensión según el caso, en especial si agregamos la música, apartado del que hablaré en breve. Las animaciones resultan fluidas, esta entrega gana mucho en lo que respecta a agilidad visual y de movimientos en comparación al juego anterior, y atención especial merece la iluminación que juega de protagonista al generar inmersión en los niveles más oscuros, tanto en ánimo transmitido como en estética. Igualmente siempre podremos relajarnos de toda esa tensión cuando al final de cada nivel Rayman festeje junto a un diminuto encerrado en la última jaula del nivel. Párrafo aparte merece la música, compuesta originalmente por Eric Chevalier, que nuevamente cambia según la plataforma en la que juguemos. Y es que la versión de Nintendo 64 tiene una historia que contar en este respecto gracias al brillante trabajo de adaptación de Daniel Masson. Cierto, en cuanto a fidelidad tal vez resulte inferior al resto de versiones, sin contar por supuesto la de Game Boy Color. Pero quiero que presten atención a estos ejemplos. En primer lugar tenemos la obtención de las máscaras, momentos que cuentan con una música mucho más profunda, intensa y misteriosa, de esas que te generan gran expectativa en plan, el héroe se acerca a un momento clave. Si lo comparamos con el resto de versiones, podemos notar que, aunque ganen en fidelidad, el mensaje no es el mismo. De hecho, no tiene un tema dedicado y simplemente sigue sonando el anterior. Encontramos otro ejemplo en la Cueva de las Pesadillas. En términos musicales la base es la misma, sí, pero mientras en el resto de versiones la música está compuesta y diagramada como para transmitir una suerte de miedo o tensión, en Nintendo 64 busca transmitir apuro, busca gatillar el recuerdo de esas líneas dichas por Yano, te daré un poco de ventaja, con una mezcla subyacente de locura,
de esa parte del subconsciente que una mente sana no quiere que uno recuerde y que muchas veces son la base sobre la que se crean, justamente, las pesadillas. Subjetivo a cada jugador como todo, pero en lo personal, aunque admito que gráficamente la versión de Nintendo 64 es levemente inferior, salvando el suavizado de tipografías y de las partículas lumínicas como los looms o los disparos de energía que me gustan más, prefiero fuertemente la banda sonora de esta consola por sobre las demás. Incluso al comparar niveles como la Bahía de las Ballenas o, mi favorito, la Gran Grieta, siento que la banda sonora de la versión de Nintendo 64 está mejor integrada, como que realmente la música viene del mundo al que representan en lugar de solo acompañar lo que veo. Pasando a los efectos, el juego cuenta con sonido envolvente, algo muy notable para la época, distinguible en momentos como las batallas contra los robots, ya que podemos darnos cuenta de dónde están cuando salen de abajo de la tierra o cuando disparan fuera de pantalla. Aunque los personajes tienen voces, emiten palabras o sonidos inventados y al final del día lo que importa es lo que muestran los subtítulos. Una forma un poco más desarrollada de lo que pasa en ejemplos como Banjo-Kazooie. Pasando a la jugabilidad, mecánicas y diseño de niveles, tenemos bastante tela para cortar. El juego ha sabido cumplir a los jugadores expertos que pasaron al juego anterior con elementos heredados de este, tales como un hub llamado el Hall de los Portales, desde el que seleccionar niveles y mostrar cuán completos están, recurso estéticamente mejorado al mostrarnos parte del entorno que caracterizará al nivel, el uso de los looms morados al colgar de ellos para llegar a lugares lejanos, y movimientos como trepar enredaderas, ahora extendido a techos y paredes, y planear usando el pelo. También se hereda la búsqueda y destrucción de jaulas, que en esta entrega contienen mayormente looms y eventualmente habitantes que te ayudarán a superar algunas secciones. A toda esta herencia se agrega la posibilidad de movernos de costado para facilitarnos el combate, nadar y bucear, salvo casos en los que el agua esté intoxicada o infestada de pirañas, también heredadas del juego anterior, incluida su animación de cuando le rompemos los dientes, y aunque ya los nombré un par de veces, la recolección de looms. Según su color sirven para distintas cosas. Los más importantes son los amarillos, los que tienen cara valen por 5. No solo son clave en el desbloqueo de algunos niveles en los que te solicitarán un mínimo para ingresar, sino que cada 50 te permitirán acceder a una página nueva de conocimiento de este mundo. O sea que si bien el ending no cambia por esto, conseguirás acceso a todo el lore de lo que pasó en los inicios de este universo al encontrar los 999. O 1000 si lográs recuperar el que se comió Barbaguda, porque te aseguro que es posible. Pista: ¿qué le pasa inevitablemente a algo cuando es comido? Y no me refiero a que terminan las cloacas. Los rojos restablecen la barra de vida, los azules la de aire cuando estamos bajo el agua, y los verdes son una suerte de checkpoint. Los morados ya los mencioné y son para balancearte con ellos y llegar a plataformas distantes. Como casi no hay habilidades nuevas en este juego, los niveles no requieren backtracking y son completables desde la primera visita. Excepto el claro del hada, que extrañamente se lo completa desde un acceso secundario presente en las cavernas del eco, y la colina de los menires, que requiere 2 visitas. Una hasta encontrarnos con Clark, quien se encuentra enfermo por haber tragado una pieza de uno de los robots que destruyó, y otra para llevarle el elixir de la vida y completar el nivel. Asimismo, no hay puzzles en el sentido celdero de la palabra, aunque sí encontraremos bastantes switches y otros métodos como la utilización de una pareja de esferas mágicas para abrir puertas y ganar acceso a secciones más profundas de los niveles. Al final de cada uno de ellos tenemos la posibilidad de acceder a un bonus siempre y cuando lo hayamos completado rompiendo todas las jaulas, que cada 10 nos darán un aumento en la barra de vida, y encontrando todos los looms amarillos. Estos bonus son una carrera entre uno de los hijos de Globox y el contramaestre. Así le dije yo siempre al robot que le reporta a Barbaguda. Ambos corren automáticamente y la idea es darle ánimos al hijo de Globox para que llegue antes que el robot. Se trata de una mecánica de aceleración mediante apretar rápidamente una pareja de botones según la versión que estemos jugando. Al final de la carrera nos espera un hada que huirá si acaso el robot llega primero. Si el hijo de Globox gana la carrera, obtendremos un refill de la barra de energía, un puño dorado o ambas cosas según el nivel que hayamos superado. Y ya que lo acabo de mencionar, el puño dorado regresa y sirve para triplicar el poder de lanzamiento de energía. Un disparo normal con él equivaldrá a un disparo recargado con el puño normal, habilidad que eventualmente nos enviará Lee por medio de Globox, y un disparo recargado con el puño dorado... bueno, los piratas solo verán un gran resplandor previo a su final. Al recibir daño 3 veces perderemos el poder y solo podremos recuperarlo recogiendo otro guante dorado o ganando una carrera que lo tenga como recompensa. Otra cosa que regresa es el vuelo verdadero utilizando el cabello. Eventualmente entraremos a un nivel bastante difícil cuyo único método de superarlo es volando.
Lamentablemente también regresa su particularidad de ser temporal, ya que lo perdemos en cuanto uno de los jefes nos mete alta trompada en la frente. Un detalle copado que quiero marcar antes de seguir es la presencia de las flores flotantes del santuario de tierra y lava. Una clara referencia al plataformeo clásico del juego anterior, esta vez sobre sus equivalentes tridimensionales. También es posible utilizar objetos como barriles que sirven para explotar cosas y volar brevemente. En este aspecto las ciruelas regresan y a su uso como medio de transporte y clavarlo en la cabeza de un enemigo para usarlo de plataforma se agrega el poder tomarlas y lanzarlas para engancharlas a picos y salientes. El entorno mismo a veces también resulta de utilidad, pues podemos aprovechar algunas corrientes de aire para volar verticalmente y paredes muy cercanas para trepar por ellas. Hablando de objetos, existen unos muy copados, que espero que no se ofendan al llamarlos objetos pues parecerían tener emociones, llamados obús con patas. Estas cosas empiezan como enemigos que al detectar tu presencia te empiezan a perseguir para explotar al contacto y, tal y como nos dice Murphy, esa enciclopedia sonriente que cada tanto nos explica cosas, se pueden domar. Luego de perseguirnos durante unos segundos se detienen para descansar y este es el momento en el que podemos saltarles encima para montarlos. Son bastante rápidos, así que no esperes mucha dirección al moverte hacia los lados, aunque igualmente podemos acelerar si acaso necesitamos más velocidad y saltar para hacer algo de plataformeo rápido en algunos caminos. También existe una variante que puede volar, aunque lamentablemente solo está disponible en el último nivel. Los enemigos en esta segunda entrega son un punto flojo en mi opinión. Obviamente los momentos de acción y combate siguen siendo divertidos, pero a excepción de los piratas de alto rango, el resto de los enemigos son muy fáciles de vencer y no representan casi desafío al encararlos. Y los jefes, lamentablemente tampoco son la excepción. Literalmente el punto fuerte del juego en lo que a dificultad respecta está en pasarlo al 100% al encontrar y recolectar los looms, ya que hay momentos de recorrido automático en los que debemos reaccionar rápidamente para no pasarlos de largo. El juego base puede durar entre 4 y 5 horas si ya conoces todo sobre él. Y lo decimos así, base, porque según la versión que juegues puedes encontrar bastantes agregados interesantes o hasta cambios estructurales y sectores nuevos como es el caso de Rayman Revolution para PlayStation 2. Como dijimos en la sección de sonido, la versión de Nintendo 64 tiene una banda sonora un tanto diferente y la de Sega Dreamcast cuenta con una isla de portales en lugar de un hall. Si estás en PC, asegúrate de pasarte por Rayman Control Panel, que también cuenta con mejoras para este juego. Ok, hora de pasar al juego que casi hace que no haga este review, Rayman 3 Hold'em Havoc. No me malinterpreten, es un buen juego, pero se nota fuerte la ausencia de la mano creadora de Rayman, siendo la única entrega principal no dirigida por Michel Ancel. Ubisoft le puso mucha onda en lo técnico, pero también es donde empieza a aparecer cierta disonancia, como que está todo, pero no termina de encajar. Para mi gusto, la historia queda bastante débil en comparación con la del 2. Es cierto que el primero tenía una trama mínima y la secuela uno mucho más compleja, pero en ambos el hilo conductor era percibible y se sentía un mundo con vida. En Rayman 3, en cambio, los niveles transmiten encierro y vacío. Y ojo, no es un vacío con propósito, como en el 2, donde sentías la opresión de los piratas esclavizando al mundo y tu misión, justamente, era liberarlo. Acá está vacío porque simplemente no hay vida, o al menos el juego no la transmite. Al final termina siendo un compendio de muy buenas ideas visuales y mecánicas que tal vez funcionaron en una mesa de diseño, pero que al ser ejecutadas juntas forman un Frankenstein sin una verdadera cohesión ni una identidad que lo sostenga. Dicho esto, pasamos al análisis en sí. Todo comienza cuando un Loom rojo se vuelve malvado al transformarse en uno peludo llamado André, quien tiene el objetivo de corromper el corazón del mundo y armar un ejército de hoodlums. En medio del caos, Globox se termina tragando a André por accidente, por lo que nuestra misión principal, además de detener la invasión, será escoltar a nuestro amigo a través de diferentes regiones para encontrar un médico que pueda extraer al villano del interior de su cuerpo. Los gráficos están a la altura del anterior con mejoras claras según la versión. En pantalla tienen la de GameCube, que es la que más me convenció de todas, ya que es la única que me ofreció 60 fotogramas estables y fluidos. Los rostros de los personajes obtienen una mejora notable en lo que a expresiones respecta, y los juegos de luces son más pronunciados dado que este título coquetea bastante con el alto contraste de muchos fondos oscuros y su capacidad de transmitir cierta luminiscencia mágica. A partir de esta entrega, la banda sonora empieza a mostrar algunas aristas de esa locura que más adelante veríamos en el regreso de Rayman en Origins y Legends, con algunas pistas más enérgicas y hasta fuera de tono, en el buen sentido de la frase, como cuando pasamos por los puentes dimensionales acompañados por esa música disco gradual, la cual por supuesto coincide perfectamente con todo lo psicodélico que nos rodea en tales momentos. Aunque, a diferencia del trabajazo artesanal y cohesivo que se mandaron Rémi Gassel en el primer juego y Henri Chevalier en la secuela, acá la banda sonora sufre una falta de sinergia por momentos. Algunos temas funcionan muy bien por separado, pero no logran integrarse del todo ni envolverte en la atmósfera como lo hacían las entregas anteriores.
Los personajes tienen diálogos reales, aunque lamentablemente no hay subtítulos, pero la buena noticia es que podemos elegir entre 5 idiomas al toque de iniciado el juego. Aunque los controles son incluso más fluidos que en The Great Escape, debemos pasar un apartado un tanto agridulce: las habilidades. En esta tercera entrega ya no son algo progresivo y permanente que hasta pudieran servir de recompensa por avanzar en la trama, sino algo temporal. Y es que aquí las habilidades están literalmente enlatadas en unos ítems dropeados por los enemigos con un signo peso sobre su cabeza. Según su color, los poderes pueden ser Vórtice, para lanzar tornados con los que girar elementos; Puño pesado, que equivale al puño dorado y permite golpear más fuerte; Garras de hierro, que equivale a la habilidad de colgar de los Looms morados; Cohete, para lanzar proyectiles teledirigidos; o Helicóptero, que equivale a la habilidad de vuelo. Los niveles pasan a tener un formato por secciones y a contar con un sistema de puntaje sujeto a tantas acciones como podamos concatenar en un brevísimo tiempo entre golpear enemigos y recoger joyas, lo cual empuja más a optimizar el recorrido que a explorar. Si estamos con algún poder enlatado activo, este puntaje se duplica. Al final de cada sección recibirás una calificación medida en estrellas de 1 a 5 según cuánto puntaje hiciste, y el cúmulo total te desbloqueará una serie de minijuegos muy copados a los que podrás acceder desde la pantalla de inicio. Las jaulas regresan nuevamente, y si bien cada nivel tiene una cantidad determinada a encontrar, cada vez que rompamos una recibiremos una insignia en los tradicionales medallones heredados de Rayman 1. Cada vez que completemos uno recibiremos una mejora de barra de vida y comenzaremos uno nuevo. Lo que sí se ve mejorado con respecto al juego anterior es el comportamiento enemigo. Son poco variados, pero al menos son más inteligentes. Si los encaramos con golpes frontales es altamente probable que los bloqueen, así que ahora contamos con golpes laterales que se agregan al movimiento lateral heredado del juego anterior. Párrafo aparte merecen los jefes, que esta vez son mucho más variados e intensos. Los primeros son sumamente fáciles, pero eventualmente combatiremos en plataformas elevadas, bajo el agua o incluso en el aire. Creo que en este apartado finalmente lograron el equilibrio de dificultad entre lo difícil de Rayman 1 y lo fácil de Rayman 2. El juego base puede durar entre 4 y 5 horas conociendo todo sobre él, y posee bastante potencial de rejugabilidad si acaso queremos conseguir las 5 estrellas de calificación en todos los niveles. Sin contar los minijuegos, que debo admitir que resultaron muy copados, en especial los exclusivos de GameCube llamados 2D Nightmare y 2D Madness, que son experiencias oníricas de Rayman basadas en mundos del primer juego. Nuevamente, si estás en PC, pásate por Rayman Control Panel para checar los mods que tiene para ofrecer. Con todo esto sobre la mesa, creo que Rayman 3 es un juego al que hay que reconocerle el laburo. Es más fluido, más vistoso y más ambicioso. Pero también es un juego que, al menos para mí, no termina de cerrar como conjunto. Tiene buenas ideas, sí, pero no logra esa cohesión que sí tuvieron sus predecesores. Por suerte la historia no termina acá, pues años más tarde la saga volvería a encontrar ese rumbo, pero eso es tema para otro video. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego, tema de video que les interese, lánzalo. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chau!